tal? Bienvenidos a este su podcast. Hoy tengo el honor de tener por tercera vez a Samuel Pérez. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto estar aquí de nuevo. Sigo, ya estaba haciendo recapitulación de las veces que hemos estado y han sido como que momentos distintos de tu vida y del partido y todo. La primera vez fue que estabas así de diputado. De oposición, sí. Ajá, sí. Después en campaña y ahorita oficialismo. Aquí, ¿Cómo se lleva? Sí, pues bueno, difícil, la verdad es que es un poco complejo. Sobre todo sobre tiempo, ¿verdad? Me consume completamente el día entero. Pero en general yo creo que con mejores condiciones hemos ido avanzando. Ahorita ya no hay un gobierno que quiere ir a reprimir a la gente, claro, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en mejores condiciones. ¿Y cómo toman ustedes lo de las críticas que he visto yo, más que todo en redes sociales? O sea, de que como que se tardan de reaccionar ante ciertas cosas, o sea, ya sea por comunicados o por acciones, o sea, ¿cómo es eso que como las áreas a mejorar? Yo creo que en realidad lo que necesitamos es tener una estrategia de comunicación que se adapte a cómo reacciona la población con respecto a decisiones que se toman. Claro. Eso significa que las expectativas están súper altas, ¿verdad? Y lo entendemos, la verdad es que sabemos, estamos conscientes de ese tema. Tenemos que comunicar mucho más eficientemente por qué se tarda tanto alguna otra o ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que no podemos resolver todo en 3-4 meses, sino que lleva tiempo, lleva procesos, hay que limpiar un montón, ese tipo de cosas. Pero en general, siempre, como siempre, hemos sido muy abiertos a escuchar todas las voces posibles para ir mejorando. ¿Y cuáles son para vos los logros más importantes de estos primeros 100 días? Yo te diría que en el Congreso cambiamos completamente la dinámica, ¿verdad? Ahorita ya no hay aplanadoras que son a partir de dinero, ¿verdad? Bajo la mesa. Y a veces eso como que no se entiende bien, ¿verdad? Porque antes venía, qué sé yo, Alan Rodríguez levantaba el teléfono, le pagaba a los diputados y tenía 120 votos si se le ocurría. Bien rapidito, ¿eh? Claro, la democracia es un poco más lenta, ¿verdad? Y eso implica llegar a algunos consensos, algunos acuerdos con prácticamente cada uno de los diputados en el Congreso que tiene diferentes posiciones políticas. Entonces yo creo que un logro ha sido democratizar la discusión y el debate en el Congreso. Ahorita llegamos a una sesión en el Congreso y depende de qué consensos haya, sabemos si se aprueba o no una ley. Alan Rodríguez llegaba y ya sabía que se iba a aprobar porque les iba a pagar a los diputados, ¿verdad? Claro. Sea buena o mala para la población. Entonces yo creo que ahorita hay mejores condiciones en el Congreso. ¿Y cómo desacostumbras a personajes así como Alan Rodríguez, Álvaro Arzú, de no cambiar el chip porque no creo que se pueda, pero por lo menos que vean que la jugada es otra ahorita, por lo menos? Sí. Mira, lo que pasa con gente como Alan es que tiene algo así como un síndrome de abstinencia. ¿Seguro? Antes recibía dinero todo el tiempo, saber qué tipo de proyectos y otras cosas de corrupción, y ahorita no tiene nada. Entonces lo miras muy estresado, muy nervioso, muy ansioso, está mal, ¿verdad? Psicológicamente se le ve afectado. Claro. Yo creo que pues esa es una realidad, ¿verdad? En el Congreso ya no logra generar los consensos que él generaba porque ya no le están dando dinero del gobierno, eso se acabó. Sí, claro. Entonces, pues lo hemos visto perder muchas batallas, ¿verdad? Y yo espero que así siga en el Congreso. Sí, yo creo que es importante en tu breve periodo como presidente de que cambiaste cosas rápido, pero he visto que tampoco se llegó a legislar ninguna. O sea, ¿crees que sí se tenga que hacer para que ya, ponete el otro año, quede presidente Álvaro Arzú, digamos, y él regrese todas las viejas costumbres? ¿O cómo querés que para blindar eso? Yo creo que está difícil porque en realidad la forma en que Alan o esta gente corrupta pagaba en el Congreso venía de dinero del Ejecutivo, y Bernardo no les va a dar un solo centavo, ¿verdad? El presidente fue muy claro en que el combate de la corrupción iba a ser contundente, y ese chorro está cerrado, por lo menos lo que duremos nosotros los 4 años de este gobierno, y esperamos que se instale una cultura de democracia que ya no sea a partir de prebendas de corrupción o impunidad. Entonces, independientemente de cuáles sean los consensos dentro del Congreso, lo que sí ya no cambia es que ya no hay dinero que sea para comprar diputados. Sí, pues, y han de tener mucha presión de sus patrocinadores usuales, ¿no? O sea,
Ha de ser duro, ¿verdad? No, totalmente. Es que de verdad se les ve visiblemente mal, ¿verdad? Sí. Están muy afectados y, bueno, están mucho más vocales que antes, ¿verdad? Antes no escuchabas a la gente de vamos, justificar una iniciativa de ley. Antes se burlaban de vos, no me daban la palabra. Ajá. Mientras menos habláramos, mejor, ¿verdad? Sí. Para ellos, ese tipo de cosas nos gritaban. Nos siguen queriendo muy poco, ¿verdad? Claro. A mí en particular. Pero pues ahorita los vemos un poco más ansiosos, creo yo. Y ahora que mencionas eso, he visto que también hay como, no sé si es una campaña en tu contra o algo, pero cada cosa que vos propones o vos intentás presidir, sí, te la bajan rápido. Sí. ¿Por qué crees que es? Bueno, yo, como decía antes, yo creo que sí hay un odio particular en contra mía, ¿verdad? Pues yo pasé denunciando y dando duro, sí, en contra de esta gente y todo su régimen los últimos 4 años, y finalmente realmente sí perdieron muchísimo poder, y yo creo que esa es una buena noticia para la sociedad guatemalteca. Pero yo creo que en parte es por eso, ¿verdad? Y que nos ha afectado mucho la Corte de Constitucionalidad, que se dedicó a defender al viejo régimen, ¿verdad? Claro. En contra nuestra, en contra mía en ocasiones, pero también en contra de algunos aliados dentro del Congreso y gente del partido también, ¿verdad? ¿Y cómo lo llevas vos? O sea, en lo personal, ¿sí sentís que necesitas como que más acuerpamiento del partido o crees que está bien? No, yo me siento muy cómodo con el partido, con la bancada en general. Hay mucho respaldo, pero en realidad lo importante no es si estoy yo o si está alguien de mi bancada liderando un proceso. Lo importante es que avancen los procesos. Y yo creo que eso sí lo hemos visto, ¿verdad? Yo fui presidente del Congreso una semana, pero cambiamos la dinámica completamente y ahorita hemos logrado aprobar leyes que no se hubiesen aprobado de otra forma. Si hubiera ganado otra planilla u otra gente en el Congreso, primero hubiese habido un golpe de Estado, que creo que eso ya lo tenemos claro todo el mundo, no sucedió, pero lo que hubiera pasado dentro del Congreso es que se seguirían aprobando leyes para saquear en el presupuesto, por ejemplo, impunidad para algunos grupos de criminales. No hubiéramos aprobado, por ejemplo, la ley de atención del cáncer, la ley de tarjetas de crédito, todas las que hemos aprobado durante estos pocos meses, ¿verdad? ¿Y cómo va lo de la ley de competencia? Muy bien, la verdad es que ha avanzado bastante bien. De hecho, se había logrado un consenso tan fuerte alrededor de la ley que ya no importa si hay mesa o no, si la dirijo yo o no, ya hay una conducción, ya hay una ruta, se ha aprobado en un par de lecturas ya, falta la tercera y reacción final, y solo estamos consensuando las últimas enmiendas, pero esa está a pocas semanas de ser aprobada, sí, pues, que ese era el gran objetivo, ¿verdad? Me importa poco si lidero yo una mesa de ordenar el debate, si al final tenemos una ley de competencia, claro, bajo buenos términos y estándares. Yo creo que sí. Sí, es muy importante. No le guste a mucha gente, ¿verdad? Y a eso iba, ¿cómo va la oposición de esa ley de competencia? O sea, ¿cómo se hacen sonar? O sea, me imagino que no es directo, ¿verdad? No es alguien que venga y te llame directamente, sino que a través de muchos lados, ¿no? Muchas veces son las campañas de comunicación que van sacando. Yo creo que la oposición a esa ley es muy mediocre, ¿verdad? Porque no hay mucha justificación para oponerse a una ley que corrige imperfecciones del mercado, que puede mejorar la calidad de los productos, que puede reducir algunos precios de algunos sectores, que genera mejores condiciones para la inversión. ¿Quién se va a oponer a eso? ¿Verdad? Alguien que realmente tiene privilegios históricos, que no puede competir en un mercado de verdad, y yo creo que se ponen más bien en evidencia quienes se oponen a una ley de este tipo, ¿verdad? Y pasa mucho, en todo el mundo, pues en Estados Unidos específicamente, ahorita que querían bajarse a TikTok, porque TikTok, o sea, les ganó en su juego, pues, ¿verdad? Sí, entonces, y ahorita están así como que no, es que deberían hacer tal cosa y empiezan a poner trabas y todo, entonces tampoco la libertad de mercado es tan real, ¿verdad? Yo vi las audiencias esas, ¿qué tal? Me parecieron geniales. El Congreso de Guatemala no puede hacer necesariamente ese tipo de audiencias y creo que es bien valioso para la sociedad porque no es que sea, digamos, no son juicios penales o persecución, sino que son juicios políticos, sociales, ¿verdad? Den explicaciones a la sociedad de por qué. Por ejemplo, hay otros temas, hay otras
cosas que han cambiado en Estados Unidos, como las denuncias que tienen por prácticas de monopolios, Apple, por ejemplo, sí, que pues. solo podías conectar su tipo de conexión para cargar tu teléfono. Es cierto. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que mejoran en general las condiciones del mercado, pero son bien importantes. Es importante. Aquí está plagado de monopolios y carteles y cualquier otra cosa. Yo fui a un taller de la ley de competencia precisamente. Ajá. Y hablaron acerca del monopolio, sobre todo del telefónico, de la banca, sí, y del cemento. Sí. ¿Va? Que el cemento sí es así, o sea, ni siquiera intentan, ¿va? Sí, es así 80% y ya va. Pero el que me llamó la atención es el de la banca, porque si bien puede parecer que hay variedad de bancos, o sea, lo importante lo concentran 3 bancos. Sí. ¿Va? Correcto. Entonces ahí está como confuso, porque la gente tiene la noción de que puedes ir al Bantra, puedes ir a Promérica y en todos, sí, pero al final todo va a morir en 3 bancos que son los que te dan las hipotecas y todo. ¿Va? Correcto. Y para mí ese no es el caso más dramático. El más terrible es el de las medicinas, ¿verdad? Sí. Ese es el más terrible de todos, ¿verdad? Porque ellos se ponen todos de acuerdo, todos los dueños de empresas, de farmacias, las grandes, las que pueden tener alguna incidencia en el mercado, y dan un listado, cuál es el precio de las medicinas para todos, y nadie se sale de ese listado, ¿verdad? Entonces, cuando alguien intenta competir, les tiran encima al Ministerio Público, les van a hacer allanamientos, los intentan expulsar del mercado, y el resultado es que pagamos 300 veces más de lo que deberíamos pagar las medicinas aquí en Guatemala que en El Salvador, Honduras, México o Europa, ¿verdad? Es más barato comprar ahí que en Guatemala. Sí, no sé si conoces a este Mark Cuban, que estuvo en Shark Tank, y él abrió su página para vender medicinas más baratas. Vi ese tema, sí, me recuerdo, me lo mandaron un montón cuando salió. Ajá. Y sin ningún otro propósito más que, o sea, competirle de mejor manera al Big Pharma, como le dicen allá. Porque ese tema esos son grandes financistas de campañas en todo el mundo, ¿verdad? En Estados Unidos, en Guatemala no digamos, ¿verdad? Hay audios de ese tipo. Entonces yo creo que sí es un tema que se puede ir corrigiendo, pues con una ley de competencia, pero con un montón de otras cosas más paralelas, y esa sí es una posición nuestra, corregir el tema del precio de las medicinas y acceso. Yo me acuerdo que eso hablamos la primera vez, ¿no? Sí, que vos estabas hablando de eso, y al fin, ¿qué pasó con esa ley? O sea... A ver, esa ley ahorita está en la Comisión de Salud, está pendiente de que se dictamine favorable, yo creo que vamos a avanzar con eso. Y estamos pendientes que se apruebe en el Congreso, pero si logramos aprobar antes una ley de competencia, pues eso va a cambiar en general la dinámica. En el precio de las medicinas, yo sí estoy seguro que ahí sí van a bajar, ¿verdad? Sí. Porque es un cartel, es un cartel de libro de texto, ¿verdad? Así como los de la droga, digamos, sí, pues, igual de criminal, creo yo, muy nocivo para la sociedad. Que al final del día es droga, pues, sí, pero se comporta igual, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Es que sí, qué complejo todo. Y ahorita está que viene lo de la elección de las cortes, que yo creo que eso es clave, ¿no? Para ustedes. Sí. O sea, porque si no, se quedan ahí. Y bueno, y no solo nosotros, mara, ¿no? Solo nosotros, porque yo creo que recuperar las cortes en el país va a ser importantísimo en general. Ustedes, ergo nosotros, ¿no? Así también. No, claro. Sí, no, en general, porque si no, pues van a seguir con persecuciones inventadas, se van a mantener amenazas de ese tipo. Entonces hay que limpiar todo, incluyendo el sistema de justicia. ¿Y qué crees que sea el tema con Consuelo Porras? Que, o sea, que es casi imposible quitarla, más allá de lo que dejaron estipulado antes de ella. Sí. O sea, ¿crees que ella tenga tantos casos acerca de tantas personas que están así alrededor de todo que nadie puede como ni decir nada? Pues, no, yo creo que en realidad lo que pasa es que es lo último que les queda a los golpistas, a los corruptos, como querramos llamarle, a esta gente que pues no le gusta vivir en democracia y le gusta estar amenazando permanentemente. Una forma en la que intentaron, por ejemplo, evitar que nosotros lográramos ganar la Junta Directiva del Congreso era amenazando con casos del Ministerio Público. Sí, pues. Eso no puede ser así. En ningún país debería el Ministerio Público estar amenazando con persecución. Es como vivir en guerra, ¿verdad? Sí, es como decir, bueno, aquí ya no te matan, pero te meten a la cárcel y es lo mismo. O igual hay gente en el exilio, sí, ¿verdad? Como que estuviésemos en época de cualquier guerra. Eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces yo creo que es como renunciar
de parte de ellos, primero a la última arma que les queda y segundo a la más poderosa que tienen, ¿verdad? Sí, es que es bien fuerte, ¿verdad? Sin el Ministerio Público, yo creo que ya podemos liberar Guatemala. Si no tienen ellos el Ministerio Público, liberamos Guatemala de todo lo malo que ha estado pasando, sobre todo en los últimos meses y años, diría yo. Sobre todo este último año que sí se desenmascaró bastante fuerte, ¿verdad? Completamente, ¿verdad? Yo creo que incluso había gente, creo yo. Y hay quienes niegan que trataban de hacer golpe de Estado, ¿verdad? ¿Qué manda? Hay quienes niegan que trataban de hacer golpe de Estado. Pero cada vez fueron menos, ¿verdad? Porque al principio uno puede entender posiciones de gente que, digamos que no nos apoyan a nosotros y que piensan ideológicamente completamente diferente a nosotros. Claro. Está bien, uno puede tener dudas si realmente hay un caso ahí, pero después yo creo que se fue revelando que efectivamente no había nada. Al día de hoy, yo no tengo acceso al expediente todavía, el cual me denunciaron originalmente. ¿Ese no fue que te pegaron el otro día? Es que fue una parte, al final de cuentas, era una parte que vinieron a dejar aquí. Ya cuando lo revisé, hacía falta un montón de cosas, no es el expediente completo. No sé de qué me están acusando, bajo qué pruebas, con qué argumentos, porque seguramente no hay ningún caso. Claro. ¿Verdad? Yo estoy seguro que no hay nada malo de lo que hemos hecho en el proceso de inscripción del partido. Fue súper público, está en todas las redes sociales. En fin, yo creo que es bastante claro que no hay caso. Claro. Entonces, mientras se fueron desarrollando los hechos y los eventos de parte del Ministerio Público, la gente que estaba así como con dudas se convenció que no había nada y que era simplemente el intento de un golpe, ¿verdad? Clarísimo. Es que el contraargumento de eso es de que, o sea, de que ustedes tienen que demostrar con pruebas algo que no tiene pies ni cabeza, ¿va? Entonces, claro, es así como que alguien te diga, vos mataste a alguien. No lo maté. Pero, y entonces probarlo, no lo maté, o sea. Exacto. Sí, el Ministerio Público tiene la obligación de probar que uno cometió un delito. No tengo que probar yo que soy inocente. Claro. ¿Verdad? No es al revés la cosa, ¿verdad? Y eso es lo que están haciendo y han venido haciendo conmigo y con un montón de gente durante los últimos meses y años. Es que es puro politiqueo. Es que sí. No importa si es verdad o no, lo que importa es como que plantar una narrativa ahí. Claro. Y que crezca solita, pues, ¿no? Pero lo peor de todo es que digamos, ahorita nosotros ganamos las elecciones, tenemos una cuota importante de representación en el Congreso, pero no es solo un ataque en contra nuestra. O sea, si ellos siguen teniendo esa arma, se van a ir en contra de cualquier persona que les incomode. Sí. Se pueden inventar casos en contra de empresas, por ejemplo, de lo que quieran. Y yo creo que eso sí es nocivo para cualquier sociedad. Por eso es tan peligroso que siga esta gente ahí en el Ministerio Público, ¿eh? Sí, hay que sacarlos, ¿va? Siempre. ¿Cuánto le queda a Consuelo? Pues en teoría le queda 1 año y algo, pero yo creo que vamos a sacarla antes. Estoy convencido que sí, sí. Eso sería una gran victoria, ¿va? O sea, es la gran victoria, ¿verdad? Yo creo que al ojo público, sobre todo en los últimos meses, tenemos que tener claro que una parte del mandato que nos dio la sociedad para tener poder en el Estado, en el gobierno, en una parte del Congreso, es empezar a limpiar las instituciones de gente como la fiscal general, ¿verdad? Y yo creo que pues nosotros con la bancada Semilla estamos bien comprometidos y comprometidas en esa causa. ¿Y no crees que, yo siento que parte de la, es muy rápido para llamarlo decepción, ¿va? Pero las expectativas estaban altas, como vos decís, sí, que las personas querían, o la mayoría de personas querían, así que en los primeros 100 días ya estuviera todo resuelto, sí, cortes limpias, ministerio limpio y sí, todo. Pero, o sea, vos para como comunicarle a la población de que sí van a eso, pero va a tomar tiempo, ¿cómo le dirías? Nosotros ganamos una gran batalla, ¿verdad? Que era la toma de posición, pero todavía no hemos ganado la guerra, ¿verdad? Y esa guerra hay que ser muy estratégicos, porque si no, hemos visto elecciones en el pasado que si se juntan todos los adversarios en contra nuestra, nosotros podemos perder a pesar de tener una parte del Congreso, el gobierno ejecutivo. O sea, los impulsos golpistas de esta gente no terminaron con la toma de posesión, claro que no. y no renunciaron a sus cargos. Entonces seguimos estando en una posición complicada, ¿verdad? Entonces, pues yo entiendo, digamos, la parte de las expectativas y yo a veces me siento frustrado de lo lento que puedan ir caminando algunos procesos dentro del Congreso, por ejemplo. Claro. Pero es que así funciona la democracia, ¿verdad? La otra alternativa es que instauremos una dictadura y no nos importe la ley, y eso sí es peligroso. Yo creo que eso no le vamos a apuntar. Pero sí tenés razón en algo que, como te digo, estoy bastante consciente.
que tenemos que comunicar mejor, ¿verdad? Sí, yo siento que también sí, porque, o sea, sin ir tan lejos, como el gobernador el otro día, no sé qué tuiteó, que todo el mundo lo anda reventando, que se vienen cositas, ¿no? Entonces, sí, perdón que me ría, pero sí, creo que hay que comunicar mejor. Claro, sí. Y también otra cosa de las que yo estaba pendiente, porque estaba viendo lo del conflicto internacional que hay ahorita, ¿no? Sí. Y parte de lo que dice Arévalo es de que, o sea, que no iban a sacar a todos a carpetazos aquí y que es un juego de ajedrez y que diplomacia y que no sé qué. Pero ¿hasta qué punto tenés que ser tan diplomático como para no reconocer que está sucediendo una masacre, ponete, o algo así? O sea, yo sé que hay intereses como que bien fuertes de parte de Israel y Estados Unidos con Guatemala, pero también el no reconocer que está pasando una catástrofe en Palestina y todo eso, sí siento yo que es un poco así como que... Sí, yo creo que... Sí, la posición en general siempre ha sido en contra del conflicto, ¿verdad? Claro. Y pues en realidad, más allá de los temas diplomáticos y todo esto, pues hay cosas que llevan a... Que sí tenés que denunciar, ¿no? Yo sí creo que hay un momento en el que se llega a un límite, ¿verdad? Las estrategias diplomáticas llegan a un límite y uno sí tiene que somatar la mesa, ¿verdad? Claro. Y yo creo que estamos cerca de llegar a ese momento. Sí. ¿Sí crees que vaya a escalar tanto como a una guerra? Es que, bueno, no sé tanto sobre si eso va a suceder o no, pero yo creo que se están agotando muchos límites. O sea, los instrumentos que se están utilizando pues, no son suficientes, no bastan, ¿verdad? Es que es duro, es que... Y como vos decís, un golpe sobre la mesa, ¿qué crees que sería, ya trasladándolo aquí a Guatemala, cuál sería como el límite de la diplomacia y el empezar así como que a somatar mesas, digamos? Bueno, nosotros no estamos viviendo de nuevo la persecución que vivimos en los últimos meses. Yo creo que han parado algunos temas relacionados con capturas. Es que, o sea, yo me recuerdo de dónde estábamos y en qué posición estábamos y bajo qué vulnerabilidad estábamos hace 4 o 5 meses, ¿verdad? Sí. Yo recibía llamadas todos los domingos diciendo, mañana lunes... que nadie duerme en su casa porque van a ir a perseguirte a vos, a tu familia, a todo el mundo, ¿verdad? Tan así. Y yo tenía que avisarle a un montón de gente, miren, necesitamos ver qué hacemos. Y nosotros tenemos gente del partido exiliada todavía, claro. ¿Verdad? Eso ya no está pasando ahorita, ¿verdad? Una parte de la estrategia se contuvo, ¿verdad? Que ahorita ya pues, no vemos persecución tan explícita, tan frecuente en contra de gente que no ha cometido ningún delito, ¿verdad? Sí. Y hay que reconocer que hay una mejora en esas condiciones, ¿verdad? Pero hay límites, ¿verdad? Que ya no se pueden tolerar, ¿verdad? ¿Por qué sigue esta gente en el Ministerio Público? ¿Por qué seguimos con una persecución de una buena parte del sistema de justicia? Es decir, eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Eso no va a cambiar simplemente con instrumentos débiles, ¿verdad? Hay que somatar la mesa eventualmente. Es que sí es necesario, porque hace poco estaba teniendo una conversación con mi cuate que también está así metido en política, digamos. Y él me decía que, o sea, la pérdida de fuerza que ha tenido el aparato de Yamatei y Miguel es que, pues, o sea, ya no están en el poder. Entonces a la Mara ya le empieza a apelar un poquito más, ¿va? Sí. Es así como que, ya no sos precio, ya no me estás dando tanto dinero, entonces, ¿por qué te tengo que hacer caso a vos? Y sabemos que los motivantes principales de esas personas es que el dinero, ¿va? Claro, exactamente. Sí. Y si no reciben el mismo dinero o la misma intimidación, no accionan, pues, ¿va? Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que eso es que esa es la diferencia, ¿verdad? Los corruptos y esta gente, pues su base de poder es que pueden dar dinero, pero si no tienen eso, no tienen legitimidad. Exacto. Yo escucho a Alan, por ejemplo, o a esta gente, posicionarse sobre temas en el Congreso. La verdad es que nadie les cree, ¿verdad? ¿Qué motivos tienen de fondo? No es bienestar de la población, si lo que hicieron los últimos 4 años fue destruir el país completamente, ¿verdad? ¿Con qué cara van a decir ahorita que quieren salvar Guatemala? No, hombre. Creo que nadie les cree. Lo que quieren es recuperar su dinero, intentar extorsionarnos y nosotros no vamos a ceder ante eso, ¿verdad? Sí, es que con los recursos que tenían y pues, o sea, era muy cara dura decir que no podías tener incidencia en la población realmente, pues. Sí, hombre, totalmente. Ajá, o sea, ¿por qué preferir recibir 200,000, 500,000 pesos por un voto que sabes que no va a beneficiar a nadie en lugar de aprovechar esos recursos y entregarlos a otros lados? Pues, por ejemplo, algo así. No robártelos, no son tuyos, ¿verdad? Son del pueblo de Guatemala, no son tuyos. Sí. Y después lo escondían ahí en su búnker, en sus escaletas y todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese día del búnker? Fue bien interesante porque pues yo hice una inspección en la oficina y no tenía nada de confianza en la oficina de la presidencia del Congreso, si la habían tenido ellos
Sí, micrófonos, cámaras, cualquier cosa, ¿va? Y en la inspección física encontraron un espacio que estaba vacío y estaba este búnker, ¿va? Claro. Entonces, pues no nos extrañaba, ¿verdad? Sabíamos que algo pasaba ahí en la presidencia del Congreso. El rumor era que él llegaba a las 11 de la noche y ahí es donde repartía a todos los diputados y diputadas. Ha de haber cámaras, por cierto, fíjate. Pero en fin, la cosa es que ahí encontraron este espacio y a mí me sorprendió porque dije, ¿qué es esto? Esto estaba ya en el Congreso y entonces encontramos la plaquita, que donde es prácticamente una confesión. Sí. Sí, hombre. En un caso es una confesión, ¿verdad? Está diciendo, bueno, yo con mis recursos alteré el patrimonio del Congreso que no se podía tocar sin autorizaciones, y estaba lleno de gavetas, ¿va? Sí, pues. Tenía un minibar, tenía un cofre, tenía, o sea, sí, era una caleta. ¿Y cómo has visto estas críticas que han recibido ustedes con respecto a la austeridad que habló Arévalo y después con lo del fotógrafo y después con lo de la ministra que sacaron? O sea, ¿cómo? Sí, yo creo que lo de la ministra fue un golpe muy fuerte, ¿verdad? Sí, creo que pues independientemente de su trabajo como ministra, yo creo que llevaba unas buenas acciones de política pública, ¿verdad? Eran afines a nosotros una buena parte, pero yo creo que sí fue un abuso, y la respuesta del presidente fue muy contundente, ¿verdad? Eso no es tolerable, no son recursos propios, ¿verdad? No se puede estar utilizando para fines personales. Eso no lo hubiéramos visto en otro gobierno, ¿verdad? En los últimos gobiernos, cuánto descaro había, no hubiera pasado eso. Y son buenas muestras, ¿verdad? En general, lo que pasa es que hay que mandar el mensaje claro para el resto de personas que están en la administración pública, en el ejercicio de su cargo, que no es tolerable, ¿verdad? Eso no va a ser aceptable en este gobierno. ¿Crees que no haber sido tan pública la hija la hubieran destituido? Yo no sé, si no hubiese sido público, a lo mejor y no, por lo menos yo no sé si me hubiera enterado tan rápido, sí, pues. ¿Verdad? Pero si hubiera pasado, lo más seguro es que sí. Y no solo con ella, sino que en general con cualquier funcionario que esté utilizando fondos de manera inadecuada, que no es necesariamente robárselos, ¿verdad? Pero está utilizándolos de manera inadecuada. Lo que sí es que a partir de eso yo he visto un montón de fotos que nos mandan sobre vehículos oficiales en horario no laboral o laboral en otros lugares, solo para explicitar que no todos los vehículos oficiales están asignados al gobierno, ¿verdad? Algunos están para el organismo judicial, para las cortes, para las es decir, están distribuidos. Sí, pues no todo es lo mismo. Sí, porque sí. No, si no van a decir, bien, ¿qué pasó? ¿Este vehículo qué pasó? No todos son funcionarios. Claro. Y vos te tenía preguntas personales también, porque casi nunca llegamos a eso. O sea, ¿cómo haces para llevar tu vida? Ahorita que me estabas contando que no tenés tiempo de nada ni todo. Difícil, la verdad es que ha sido complicado a nivel personal. Sí. Son muchísimos sacrificios, ¿verdad? Yo tengo ocupado mi día casi que de las 7 de la mañana a las 11 de la noche en reuniones todos los días. Entonces es complicado, ¿verdad? Lo que tenemos que ir haciendo es aprendiendo a agendar algunos descansos cuando podemos, porque no tenemos ni fines de semana. Qué duro, ¿verdad? Sí, no tenemos ni fines de semana. Los sábados tenemos reunión, el domingo en la noche tenemos reunión, es decir, estamos llenísimos, ¿verdad? Entonces es complejo y a veces eso lo que hace es que te hace perder perspectiva, ¿verdad? A lo mejor y tenías una estrategia puesta, pero por estar en lo cotidiano se te va yendo, se te va viendo el tiempo y ya no la estás cumpliendo. Sí. Entonces es importante tener espacios también para repensar hacia dónde vamos, ¿va? Es que es importante, ¿no? Porque, y cuando decís que nos reunimos, ¿es con tu equipo o con la bancada? Con un montón de gente, ¿verdad? A veces es con el equipo de gobierno, a veces es con la bancada, la mayor parte de veces es con la bancada o con diputados de la jefatura de la bancada o depende de algún distrito, a lo mejor hay algún tema. Entonces es con mucha gente, ¿verdad? Y también tenemos que tener interacción casi que con los 160 diputados del Congreso, ¿verdad? Porque necesitamos consensuar la agenda que viene en la semana. Como te decía antes, ¿verdad? De eso se trata la democracia. Antes mandaba Yamatei, mandaba qué era lo que quería, les mandaba el pago, lo aprobaban y órale, ¿verdad? No había discusión. Entonces tenían más tiempo libre, ¿verdad?
Entonces ahorita no. Sí, el otro día mi cuate que toca una banda que se llama Casa Kelo, él me decía que la democracia en bandas no funciona. Porque, sí. Porque es bien tardado, ¿sabes? Sí, así como que a uno le gusta una canción, a otro otra, y después, bueno, grabemos una y todos, no, yo tengo una. Entonces siempre necesitas como una directriz, pero en este caso es imposible como que alguien venga y diga cómo hacer las cosas. Si bien podría verse más fácil de fuera, como vos decías, lo de Yamatei, sí. O sea, si es un país democrático no se puede, pues, ¿va? Y claro, fin, ¿va? Claro, exacto. Sí, eso es, si lo que queremos es democracia, es que renuncias a algunas cosas como esto, ¿verdad? Es mucho menos rápido de lo que a uno le gustaría, ¿verdad? ¿Y cuál crees que sería un gran logro para ustedes, para Semilla y para el país en este primer año? Yo creo que aprobar legislación que le dé resultados al pueblo de Guatemala, ¿verdad? Uh-huh. Hay temas relacionados como en el presupuesto que están tratando de armar ahorita rápido en finanzas. Hay un montón de cosas de beneficio social y lo que necesitamos es dar resultados, ¿verdad? Que realmente el cambio no sea simplemente simbólico, ¿verdad? Sino que realmente sea material, ¿verdad? Que las colonias que no tenían agua ahorita tengan acceso, que haya programas de riego, de educación, que se construyan los institutos, que se van a remozar las escuelas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que realmente se vea que el dinero que antes se utilizaba para robarse, pues ahorita se está utilizando para el beneficio de la gente. Ese tiene que ser el logro. Lo que pasa es que nos enfrentamos al obstáculo de que hay una maquinaria realmente enquistada por corrupción, ¿verdad? Y hay que hacer un montón de procesos administrativos que son muy difíciles de explicar, ¿verdad? Que suenan a veces excusa, pero que si no se hacen, pues no puede funcionar nada, no se pueden implementar políticas públicas. Han destruido el Estado los últimos 20 años, ¿me entendés? Sí. Entonces agarras algo así, de primero tenés que limpiar adentro y después das resultados. Eso lleva tiempo. Es complicado. Es complejo, es complejo. Y cuando hablas de corrupción, yo creo que se tiene como un concepto bien ambiguo de lo que es corrupción, sí. ¿Va? Es así como que puede ser cualquier cosa, o sea, sí. Pero cuando es corrupción estatal, ¿en qué manera se puede manifestar? O sea, sí, yo creo que hay varias formas, ¿verdad? Sí. van a ir viendo, seguramente va a haber viendo casos de corrupción, ¿no? Pero yo diría que se manifiesta de diferentes formas. Una tiene que ver con cómo los políticos en general son empresarios que le venden servicios al Estado, y a veces hay negocios que hacen, que pactan, que evitan que compitan otras empresas, se ganan esos proyectos y al final no pasa nada. Ahorita el presidente estuvo, si no estoy mal, en Zacapa o en Oriente, y le dijeron, bueno, bienvenido presidente, con usted vamos a inaugurar por tercera vez una carretera que ya se ha pagado 2 veces, pero que no existe, ¿verdad? Porque se ganaban los contratos, le daban el dinero a las empresas que tenían sociedad con los diputados y nunca hacían la obra. Y nadie los perseguía por esos delitos, ¿verdad? Porque tienen cooptado el sistema de justicia y el Ministerio Público. Entonces es como la gran forma de corrupción, ¿verdad? Contratos públicos. Hay otra que tiene que ver con plazas fantasma, ¿verdad? Que son acuerdos de viene el ministro y en lugar de darle dinero a alguien que le debe algún favor, le da un montón de plazas de gente que no llega a trabajar. Entonces solo cobran el salario, pero no llegan físicamente. Sí, claro. Y el Estado solo gasta en eso. Entonces hay como diferentes formas de corrupción. Pero lo más importante después es la impunidad, ¿verdad? Esta gente comete estos delitos con el dinero del pueblo de Guatemala y se lo roba porque tienen certeza que no los van a perseguir, ¿verdad? Por eso el tema de cortes es importante ahí, ¿verdad? O el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, así son como formas de corrupción y de saquear recursos públicos. Es que también hay otra cosa que me llama la atención y viene de la mano de la corrupción, es que ahorita hay muchos diputados como activos en fiscalizar, ¿va? Y van al hospital, al San Juan de Dios, y se dan cuenta de cosas, pero ¿por qué la fiscalización no va de la mano de una demanda? ¿Para dónde pones la demanda? El Ministerio Público. Te van a demandar a vos por estar ahí demandando gente. Es que eso pasa. Hay casos de gente que está presa por demandar, por denunciar o por poner en evidencia cosas que estaban mal, ¿va? Entonces yo creo que por eso es importante antes limpiar el Ministerio Público para poder entrarle después a que la fiscalización tenga otro tipo de resultados. Pero por otro lado, a veces ni siquiera es corrupción lo que se encuentra en las fiscalizaciones, sino que son problemas
de mala gestión y mala administración pública, ¿verdad? A lo mejor tienen un mal organigrama en alguna dirección de algún hospital, o tienen gente que no es eficiente o no tienen objetivos claros, es solo mediocridad. Digamos que, pues en cierta medida podría interpretarse como corrupción, pero no se están robando dinero, sino que están gestionando mal las cosas, y eso tiene que ver también con los años de desastre administrativo que hemos tenido, ¿va? Porque si metes gente que no sirve para nada y que solo estás pagando un favor, pues no vas a saber qué ir a hacer, ¿va? Contratan gente que no tiene sentido que esté ahí, ¿va? Entonces hay un montón de problemas. Es un tema, ¿va? A mí me llama mucho la atención cuando veo videos así, porque ahora hasta Lucrecia Palomo está así fiscalizando. Imagínate, ajá. Y fue al INE, ¿fue? ¿O cuál fue? ¿O el de la víctima de la mujer? Al Instituto de la Víctima. El Instituto de la Víctima, que fue, ¿va? Sí. Y ves que, o sea, no tienen ni idea de cómo funcionan las cosas, pero con tal de decir algo, con tal de sacar un video, con tal de denunciar algo vacío, para que lo apoye su net y su para que los apoya, ¿va? Es así como pueden ir a cualquier extent, ¿va? A cualquier lugar para que... Sí, yo creo que es esto, de nuevo, esta manifestación del síndrome de abstinencia que tienen algunos, ¿verdad? Porque, bueno, ante la desesperación van a intentar presionarnos de alguna forma, pero nosotros no vamos a ceder nunca, ¿verdad? Nunca cedimos estos últimos 4 años. Ahorita nos piden cosas y pues no se las vamos a dar, ¿verdad? Dinero, básicamente, es lo que te piden. ¿Y cómo puedes evitar un caso como... ¿Cómo se llamaba el chavo que empezó con ustedes en el Congreso? Alberto. Ah, sí, Alberto. ¿Cómo se puede evitar un caso así? En la bancada nuestra. Ajá. Mira, en nuestra bancada yo creo que ahorita es gente muy buena, hay mucha cohesión, hay un buen equipo, sabemos que estamos en una misión importante y que en este momento tenemos una responsabilidad 10,000 veces más grande que la que teníamos cuando éramos oposición. Yo no veo a nadie de nuestra bancada cometiendo pues ese tipo de imprudencias. Y si hay, pues hay mecanismos de sanción que mejoramos después de este caso de este cuate, ¿va? Pues no lo podemos garantizar al 100%, ¿verdad? Claro. Al final de cuentas, pues... Cada quien es en este momento, su persona, base. Claro, cada uno podrá tener sus propias intereses, ¿verdad? Pero yo no lo veo, ¿verdad? Yo conozco a los 22 colegas de mi bancada y es gente buena, es gente íntegra y no los veo saliendo a cometer actos de corrupción, ¿verdad? No veo por qué lo harían. Pero si lo hacen, hay mecanismos de sanción. Es que, y tampoco no solo es el acto de corrupción, que sí es bastante, ¿va? Pero es como cómo se destapa la persona cuando realmente es lo que es, ¿va? Sí, hombre. Este cuate se volteó completamente, ¿verdad? Tenía ciertos principios y como no le daba réditos, tenía otros guardados y los sacó y empezó a nosotros nos decían que le pagaban, ¿verdad? No sé si es cierto o no, ¿verdad? Pero lo que sí es que se volvió completamente descarado, ¿verdad? ¿Cómo si le pagaban como infiltrado o qué? No, le pagaban así como cualquier otro diputado que tienen en la planilla de los corruptos, ¿verdad? Es lo que nos decían, yo nunca lo vi, ¿verdad? Pero pues no veo otro motivo por el cual ir tan activamente se fue del otro lado, ¿verdad? No tiene explicación. Sí, pero, la verdad. En fin, hay gente así, ¿verdad? Es que es raro, ¿no? O sea, es así como que primero defendía cierta cosa y después ya completamente no. Ni siquiera te quedó una cosita de lo que defendías antes, ¿verdad? Y encima activista del otro lado, no lo promovías. Entonces, mal. ¿Y cómo ves que las personas que antes creían que ustedes iban a ser así como, no sé, Lenin, así, Stalin? Yo creo que como que se partió la opinión pública, ¿va? Están así como que los derecha, que creen que ustedes son como que la peor izquierda que hay, y están los izquierda, que ustedes son derecha, ¿va? Sí, pues yo creo que le pasa en general a la socialdemocracia en la historia. Sí, así surge, ¿verdad? No estaban de acuerdo con la internacional de los comunistas y fundan otra, ¿verdad? Que era socialdemócrata. Y entonces recibían críticas de la extrema izquierda y la extrema derecha, porque su posición es distinta, ¿verdad? Es una posición, pues no te diría central, porque sí tiene un posicionamiento ideológico progresista, ¿verdad? Pero pues no vas a dejar satisfechos a los extremos seguramente, pero sí con una ideología definida, ¿verdad? Por lo menos en nuestro partido. ¿Cómo ves a la derecha aquí en Guate? Pues sí hay alguien que vos digas... Hay derechas, ¿verdad, mano? Y yo creo que hay una derecha discursiva que es
criminal completamente, como los que están en el Congreso, ¿verdad? Que te dicen, bueno, yo soy derecha, pero tengo un búnker ahí para robarme el dinero de la gente. Claro. No tienen una posición definida. Y hay otra que es más ideológica, ¿verdad? Que es extremadamente conservadora, que más allá de sus posiciones sobre el tema del mercado, pues son conservadores en lo social, ¿verdad? Y entonces son, no sé, sus posiciones son difíciles de comprender. A veces muchos creen en teorías conspirativas, ¿verdad? Yo creo que eso es bien peligroso para las democracias. Pero hay otras que son, pues, académicamente responsables, que son una pequeña minoría, que creo que no tienen una expresión de representación fuerte en el Congreso, ¿verdad? Pero que son una pequeña minoría. Es que cómo batallar las conspiraciones, ¿no? Difícil, man. Sí, es el tema, sí, porque... Es que ni con pruebas puedes batallarlo. Es así como que, no, es que alguien más me dijo. No, lo que te toca es hacer una contranarrativa, ¿no? Porque probar que no es cierto, pues no te van a creer si ya estás sesgado de entrada. Sí. Es difícil y con elementos muy fáciles de digerir, ¿verdad? Claro. Es difícil. ¿Y vos cómo crees que se puedan como conciliar heridas del pasado de Guatemala? Así como el conflicto interno, el genocidio y todo ese tipo de cosas. Claro. O sea, creo que se han quedado inconclusos todos los intentos del resarcimiento, sí, que al final no llega a nada, ¿va? Y entonces, ¿cómo crees que se puede hacer de una forma así más... Lo que pasa es que sana? Yo creo que lo primero es buscar justicia, ¿verdad? Yo creo que sí tiene que haber un proceso de transición importante en donde se expliciten casos, en donde haya responsables identificados, que haya un consenso alrededor del tema entre las partes involucradas. Pero lo que ha pasado durante los años es que se ignora de manera oficial, por un lado, y por otro lado las posiciones se atrincheran, ¿verdad? No hay lazos de comunicación. Tampoco es que le corresponda a las partes involucradas, digamos, necesariamente no es su responsabilidad. Para eso hay un sistema de justicia, hay un Estado, etcétera, ¿verdad? Pues yo creo que sí tiene que haber un proceso de transición en donde haya justicia para la gente. Pero es difícil cuando el sistema de justicia está completamente capturado, ¿verdad? Es muy complicado. Y capturado por los que oprimieron. Claro, exactamente, ¿verdad? Y con un montón de redes, y ni siquiera solo el sistema de justicia, ¿verdad? Hay un montón de redes, aparatos que funcionan clandestinamente todavía, de investigaciones, de escuchas, de seguimiento. Eso sigue existiendo, ¿verdad? Más si tienen ahorita el Ministerio Público, ¿va? Es complejo, es un arma muy fuerte, pero creo que sí tenemos que apuntarle como sociedad a eso. Pero antes hay que hacer un proceso de limpieza, ¿verdad? Si no, no van a haber ni juicios, ni procesos justos, ni nada. Es que incluso cuando empezó a haber como que movimiento en ese ámbito, digamos, cuando estaba Tel Maldana, era así como que sí se estaba capturando corruptos y todo, sí, pero también se tenía la percepción de que era bajo una agenda también, ¿verdad? Sí. Entonces era así como que bueno... Sí, hombre. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay un error de origen y yo creo que la exfiscal hizo un buen trabajo, ¿verdad? Creo que no se echó para atrás cuando tenía presiones para hacerlo, pero el enfoque no debería ser metamos a la cárcel a todo el mundo, ¿verdad? Es que eso no es así, eso no va a funcionar, eso no va a cambiar necesariamente nada. Ya Otto Pérez salió, pues. Metemos a la cárcel a Otto Pérez Molina y después llega Yamatei, que es 10 veces más terrible o igual de malo, o como lo quieran ver, pero no es bueno, porque no cambiaste las estructuras. Y eso tiene que ver con reformas de fondo, ¿verdad? Que cambien los incentivos, que en lugar de castigarte cuando cometiste un hecho ilícito, sea lo suficientemente complicado el sistema para que uno cometa de entrada un hecho ilícito, ¿verdad? Entonces, porque los impulsos van a estar ahí, la gente corrupta va a ser corrupta, ¿verdad? Lo que hay que hacer es un sistema que se blinde de la gente que llegue ahí para evitar que suceda, ¿verdad? Y ya si alguno se coló, que sea la menor cantidad de casos que después se metan a juicio y a procesos, ¿verdad? Porque funciona bien en sistemas con democracias sólidas, ¿verdad? Yo sé que es soñar demasiado, pero en los nórdicos, ¿verdad? En Noruega, en Finlandia, en Nueva Zelanda, diría Raúl, ¿verdad? En Nueva Zelanda, donde sea, ¿verdad? Ponete... pues no es que no haya gente con impulsos de corrupción que quiera dinero fácil, seguramente lo hay, pero el sistema está diseñado para que todos los incentivos lo eviten, ¿verdad? Claro. Entonces eso es lo que hay que lograr acá. Y pasa por reformas políticas en realidad, y en el Congreso también, ley electoral, ley de servicio civil, la ley de contrataciones del Estado, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ahorita creo que en Vietnam o en Singapur acaban de
de meter presa a una política en caso de corrupción y le dieron la pena de muerte. Imagínate, imagínate, y le das ese instrumento ahorita a Consuelo Porras y nos van a matar a todos aquí, sí, ¿verdad? Entonces hay que hacer procesos de reforma más integrales, más estructurales. ¿Va? ¿Y vos cómo llevas así cuando te sacan cosas del pasado? Así como lo del CACIF o ahorita que estaban hablando acerca del... ¿Qué era? Lo último por los incendios. El estado de calamidad. El estado de calamidad, sí. Que te sacaron un tuit así de 2017, o sea, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿decís vos, ¿por qué dije eso? ¿O decís, no, para nada. ¿O lo matizás? A lo mejor y tengo que comunicarlo mejor. Lo que pasa es que ahorita, como me mantengo más ocupado, no veo mucho redes, ¿verdad? Entonces después me cuenta, mira, esto pasó, y yo no lo había visto, ¿verdad? Ya no lo veo en Pero verlo en diferido también es un cacho paz mental, ¿no? Pues, o sea, pues ya, un poco, ya te funaron. Pero ¿sabes qué pasa? Que digamos, sí, es paz mental para mí, pero yo creo que, por lo menos en mi posición, pues lo más responsable sería verlo en tiempo real y decir, bueno, a lo mejor aquí hay algo que aclarar o dar explicaciones a la gente. No lo he podido ver. Pero, digamos, con respecto a CACIF, yo no cambio mi posición, ¿verdad? Yo creo que tienen cuotas de poder que no son democráticas y que creo que hay que cambiarlo. Esa discusión la sigo manteniendo. Claro. Creo que tienen en ocasiones algunos sectores están capturados, pero a lo mejor no sé si se ha malinterpretado mi posición. Yo nunca he dicho ni creo que sea democrático decir hay que desaparecer CACIF, ¿verdad? Yo creo que eso no está bien. Es como decir hay que desaparecer Semilla, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Es un grupo que existe, la gente se asocia, tiene intereses compartidos, está bien que exista. Claro. Lo que a mí me parece incorrecto, porque no creo en ese modelo, es que el Estado le reconozca una cuota de poder que no fue democráticamente ganada, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Y eso no lo cambio, esa es mi posición. Y es una posición de la bancada y del partido. Es que es un poco como feudal el asunto con el CACIF. Totalmente. Es así como que vos sos Irigoyen desde 1500 y ahí está, eso es. Eso es Arzú y ahí se hizo, por ejemplo. ¿Por qué? Sí. Entonces no debería funcionar así la cosa. Entonces yo creo que hay que democratizar un montón de espacios y hay que entrarle a esa reforma. Mi posición no cambia respecto a eso. De ahí el estado de calamidad yo creo que es distinto, ¿verdad? Porque una cosa es darle estado de calamidad a un grupo de criminales y otra a un presidente que está viendo que se está quemando todo el país, que necesita instrumentos porque el Estado es muy débil y se lo negas porque no te dieron ningún tipo de incentivos para pasarlo en el Congreso, ¿verdad? Entonces yo creo que es diferente la posición. ¿Cuál es tu visión de esos incendios? ¿Crees que son provocados para desestabilizarlos o solo es provocados porque son provocados? ¿Ya? Pues no creo que sea una estrategia de desestabilización para nada, ¿verdad? Pues habría que investigar más, pero de entrada yo te diría que no. Okay. Pero creo que sí son provocados. Y eso no sucede solo aquí, ¿verdad? Vimos en Chile hace algunos meses que hubo incendios y que hubo una catástrofe por incendios que son provocados. Eso tiene que ver con otro tipo de temas, ¿verdad? Con crimen organizado, con intereses de otro tipo. Pero la prueba más grande fue que los incendios en promedio ahorita fueron 5 veces más que en años anteriores y el 80% eran provocados. Es más, controlaron en Zacatepeques hace unos días los incendios, al día siguiente había otros focos porque eran provocados. Entonces sí era un problema que necesitas otro tipo de instrumentos para atenderlo. No es por incapacidad ni por nada. Porque, por ejemplo, ¿por qué Yamatei en los estados de calamidad que nosotros no le aprobamos no metía mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de buena utilización de los fondos? Pues es que ni estaba en la conversación, pues. No, pues, o sea. Claro. Los que mandó el presidente Bernardo sí llevaba este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que yo creo que fue demasiado rápido, no nos dio tiempo a explicarlo y habían posiciones de legítimas dudas dentro del Congreso de algunos diputados. Está bien, a lo mejor y hacía falta explicarlo más. Pero sí era necesario, creo yo, en ese momento. ¿Y cómo cambió cómo cambia el rol de ser oposición a ser oficialismo? O sea... es completamente distinto, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra posición ahorita es diferente porque nuestro rol es permitir que el proyecto de gobierno se realice con la menor cantidad de interferencias posibles en el Congreso y que den resultados a la población y nos permite una oportunidad para impulsar una agenda legislativa que a nosotros nos interesa porque es nuestra posición política, porque creemos que es beneficioso para el pueblo de Guatemala. Antes no, ¿verdad? Yo había metido leyes que ahorita fueron aprobadas que nunca habían pasado,
¿verdad? Porque nos tenían completamente bloqueados. Claro. Ahorita el hecho de que avance tanto la ley de competencia, por ejemplo, es diferente, ¿verdad? Era impensado antes Impensable completamente. Mira cuántos años han pasado sin que se apruebe. Y ahorita ya va en segundo debate. ¿Hace cuánto estaba esa ley? Mira, hay varias, ¿verdad? Hay varias. Hay unos de hace más de 20 años, ¿verdad? Hay diferentes iniciativas. Pero ahorita yo creo que ya hay una ruta favorable. Bueno, muchas gracias, Samuel. Ahí. Mucho gusto, mano. Sí, hombre, Un saludo a la Mara o algo que querrás. Un saludo. Ahí voy a estar más pendiente de las redes. Sigan a Samuel Pérez ahí en todos lados. Buena onda. Gracias por estar aquí. No, hombre, con mucho gusto. Órale, pues. Buena.